Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que se han congregado y aquellos que están allá en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana, de este día domingo 18 de octubre del año 2020. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y es para mí un privilegio compartir la palabra a través de las redes sociales, por medio de esta iglesia que se formó, tiene sus 2 años, va para 3 años, la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Así la pueden mirar allá en YouTube, Iglesia Cibernética de Jesucristo, o también como Pastor Pedro Delgado, y también ahí me encuentran en ese otro canal, y en Facebook. Todas las predicaciones se suben a Facebook también, para que aquellas personas que les gusta andar en Facebook, pues también Dios les hable. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este culto de alabanza, de adoración y recibir la palabra del Señor. Oramos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, una vez más me dirijo, Padre, hasta tu trono de la gracia en esta hermosa mañana, para agradecerte, Señor, por todas tus bondades, para agradecerte por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Padre, ahora en este momento me dispongo a compartir tu palabra, a exponer tu palabra. Padre, pero no sin antes pedir tu dirección. Pedirte, mi Dios, que seas tú quien me uses, que hables a través de mis labios y que esta palabra vaya bien sazonada, Señor, y pueda ser recibida en buenos corazones, tanto los que están presentes como aquellos que en las redes sociales en este momento están prestos para escucharla. Padre, me pongo en tus manos. Quiero ser un instrumento útil para tu gloria. Háblanos, Señor. Padre, te lo pedimos para glorificarte a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Como ustedes saben, se dan cuenta, la misma situación que estamos viviendo, por medio de las señales que Jesús dio a sus apóstoles, allá en Mateo 24, donde mencionaba lo que sucedería antes de que Él viniera. Y que Él mismo dijo: cuando ustedes vean estas cosas, alégrense, porque su redención ha llegado. Hoy en día la gente vive alarmada por todo lo que está pasando, más por esa pandemia que ya volvió a resurgir aquí en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes ya volvió a resurgir. Y ahora yo creo que va a ser más grandes estragos. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene cuidado, porque la gente ya se ha habituado a este estilo de vida tan pronto, de marzo ahorita octubre. Ya no se cuidan, ya las autoridades se cansaron de decirle a la gente y los dejan. Solamente les piden que tengan su boca y que guarden su distancia. Pero sabemos que eso no es suficiente. Eso es quererse engañar a sí mismos. Pero bueno, todo esto la gente vive atemorizada, pero no se da cuenta que el tiempo de la gracia, o sea, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, desde que nació, lo sacrificaron, resucitó, y a la venida que estamos esperándole, ese es el periodo de la gracia. Gracia quiere decir gratis, gratuito. Nos dio el perdón de pecados y nos dio la salvación, la vida eterna, gratis, por medio de su sacrificio y de su sangre. Por eso se le conoce como el periodo de la gracia. Sus apóstoles le preguntaron, querían saber cuándo sería el día que Él regresaría.
Y Él les dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Pero sí les dio las señales, dice, cuando ustedes vean estas cosas. Y ahí en Mateo 24, del 13 en adelante, ahí empieza a mencionar esas señales, las cuales estamos ya viviendo en estos tiempos. Y déjame decirte que si no te apercibes a los mensajes que Dios está poniendo, déjame decirte que te vas a llevar una grande sorpresa. Y no importa de la religión que seas, porque el Señor vino a darnos su palabra. Y Él manda que escudriñemos su palabra. Si los judíos que la escudriñaban la sabían, se entorpecieron y no aceptaron a Jesús, lo crucificaron, ¿cuánto más ahora si nosotros no atendemos a la voz del Espíritu Santo? Porque en aquel tiempo hablaba Jesús en persona, pero después que se fue dijo que iba a mandar el Consolador y que ese nos iba a enseñar, a guiar. Ese nos iba a estar con nosotros para siempre. Pero necesitamos nosotros recibirle. Ahorita hay tantas cosas, epidemias y una tras otra, la maldad. Pablo le dijo a Timoteo, mas no quiero que ignores esto, dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a esos hombres engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viviendo. En los últimos tiempos, los hombres iban a ser avaros, vanagloriosos, infatuados, dice, sin afecto fraternal. Eso es lo que estamos viviendo. La gente ya no tiene sensibilidad. Matan a una persona, la destazan como destazar un pollo, un puerco. Ya no hay ese amor. Y por todas y esas razones, el Señor día a día nos habla. Dios quiere hablarte hoy. Y es el deseo de mi corazón que abras tu corazón. Que estés presente allí en las redes sociales completo, que tu cuerpo, alma y espíritu estén presentes aquí, y no como el Señor Jesús les decía a aquellos fariseos, les decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que si estás aquí ahorita, presto para escuchar este mensaje, que no te distraiga el ladrido del perro, ni el canto del gallo, ni el rebuznido del burro. Que no te distraiga el claxon de un carro, el golpeteo de llantas, quemón de llantas o cualquier cosa. Que no te distraiga el teléfono, desconéctalo. Ponlo en vibrador o apágalo. Porque este tiempo es un tiempo importantísimo. Que si no pones atención, déjame decirte que te vas a lamentar una eternidad. Porque ahorita Dios tiene misericordia y nos tiene a sus siervos, aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo y que le servimos, por amor, no por dinero, por fe, no por feria, como la mayoría lo viven así. Y Dios te manda, te habla a través de estos mensajes. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, no los endurezcan. Vamos a ver hoy en día, como les decía, la situación que se vive es muy caótica, es muy tenebroso, y más lo que se espera todavía. Eso es lo que viene. A medida de que va avanzando el tiempo, ya se acerca, está el preámbulo ahorita de la gran tribulación, la cual dijo Jesús que sucedería, que no iba a haber otra como esta, porque esa gran tribulación se le conoce también como la ira de Dios. Y la palabra nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. Nosotros no somos para ira. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Esa es la salvación. Entonces Jesús viene pronto a levantar a su iglesia y Él no quiere que te quedes. Y si tú pones atención, mira, este mensaje está muy claro. Muy, muy claro. El título del mensaje es
ser salvo es cuando Dios vive en ti. No porque ya hiciste la oración mágica que enseña la mayoría. Miras esta oración que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón ya eres salvo. Y usan mucho esos pasajes. Tú nomás confiésalo y ya bautízate. Otras iglesias dicen, no, ya creíste, ahora bautízate en el agua para que seas salvo. Y todo eso es mentira. Tú puedes bautizarte e irte al infierno. Tú puedes confesar a Jesús como tu Señor e irte al infierno. ¿Por qué? Bueno, vamos a meditar en el mensaje y Dios te va a hablar a través de este mensaje. Por eso el título es: ser salvo es cuando Dios vive en ti. No nomás porque crees, porque cuando tú crees, tú actúas. No se trata que yo creo en Jesús. La Escritura dice que también los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Quizás digan, no, pues aprendiendo la Biblia, sabiendo mucha Biblia, puedes saberte toda la Biblia e irte al infierno. Entonces, vamos a ver varias escrituras hablando acerca de cómo es que yo puedo tener a Dios viviendo en mí. Porque esa es la única forma como puedes ser verdaderamente salvo. Y si tú eres cristiano ya de tiempo y te das cuenta en la escritura ahorita que verdaderamente Dios no está en ti, es tiempo de que te arrepientas. Para eso son los mensajes. Por eso dice el Señor, vengan a mí y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Y si quieren y oyen mi consejo, dice, entonces verdaderamente van a ser salvos. Y si no, dice, si no atienden, serán destruidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso lo dice en Isaías. Vamos a ver entonces, les pido pongan atención y analicen si es que verdaderamente Dios está viviendo en ti. Y si no, es tiempo de actuar. Vamos a ver, Dios nos creó a todos, desde cuando creó a Adán y a Eva. Dios creó la humanidad para Dios vivir en nosotros. Dios creó a Adán y a Eva, ya los hizo grandes, ya un cuerpo ya grande, adulto, pero eran niños en cuanto al conocimiento. Por esa razón fue que se les prohibió que comieran ese árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no estaban todavía capacitados para eso. Y a su tiempo Dios se los iba a manifestar. ¿Cuándo? Porque dice la Escritura que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharlo. Entonces, si Dios creó ese árbol con ese fruto, no era para desecharlo. Así como creó el árbol de la vida, el árbol de la vida. También creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todo en orden, hay un orden. Entonces, Dios nos creó para Él vivir en nosotros. Vamos a ver dónde nos dice todo esto. Vamos a leer ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23. Juan 14, 23. Miren lo que dice ahí Jesús mismo. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está hablando Jesús que el que verdaderamente lo ama va a obedecer, va a guardar. Guardar es sinónimo de obedecer, no de guardar, alzar por allá que nadie te lo mire. No, el que guarda, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que tiene mi palabra.
el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está hablando Jesús que cuando somos obedientes a la palabra, él y el Padre van a venir a vivir, a habitar con nosotros. Y luego dice, Romanos capítulo 8, verso 9. Miren lo que nos dice ahí Romanos 8, 9, está muy claro. Allá estaba hablando Jesús de él y el Padre. Y aquí en Romanos capítulo 8, verso 9, miren lo que nos dice. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dentro de. Recordemos que Dios es Espíritu. Que Dios es Espíritu. Y aquí nos dice bien claro mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. De modo que ahí empezamos nosotros a hacer un análisis de nuestra situación, de nuestra vida. Dice que nosotros, Pablo lo dice bien, no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es vivir la carne y qué es vivir del Espíritu? Bueno, lo podemos entender aquí en el verso 5, Romanos 8, 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bien clarito que lo dice. De modo que uno personalmente tiene que hacer su autoanálisis uno mismo. ¿Para qué? Para ver si verdaderamente yo soy carnal o soy espiritual. Porque aquí Pablo nos asegura, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero aclara, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si el Espíritu de Dios no vive en ti, nunca vas a poder ser un cristiano que busques las cosas, que pienses en las cosas espirituales. Siempre tu deseo, lo que tú vas a buscar es lo material. Y aquí lo dice bien claro el verso 5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en lo material. Si no tienen trabajo, están preocupados pero más de lo normal, porque es normal preocuparse, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, sabemos que nosotros dependemos de Dios y no de este sistema del mundo. Dependemos de Dios. Él va a movernos, Él va a mover todo para que a ti no te falte nada. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en ti, ahora analízalo. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú piensas siempre? Te levantas, piensas en darle gracias a Dios, piensas en tener un devocional, una lectura de la Escritura. Te duermes, le das gracias a Dios porque terminaste ese día y te permitió llegar a la cama. Muchos no llegan, o muchos no despiertan. Tienes trabajo, llegas a tiempo a tu trabajo. Te dan 15 minutos de break, agarras los 15 minutos o la media hora que te dan. Porque si no es así, actúas igual que el mundo. Actúas igual que el mundo. Mientes para sacar provecho. Y cuando tú vives con ese estilo de vida, pensando de esa forma, no eres un cristiano. Nada más eres cristiano de nombre. Verdaderamente el Espíritu de Dios no está en ti. Y aquí lo está diciendo Pablo. Mas ustedes no viven según la carne. O sea, un verdadero cristiano no vive según los deseos de la carne, buscando lo material.
vive buscando lo espiritual, vive cómo agradar a Dios, vive para llevar fruto para Dios. Y como dice la Escritura, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Ese pasaje lo han malinterpretado muchas veces la gente. Cuando alguien les habla, le hace ver que está mal. Oh, sí, hermano. Cuide que no caiga, dice la Escritura, que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Pues claro, eso dice la Escritura. Yo creo que estoy firme y cuido de no caer. Eso lo debemos de hacer todos. Y si caíste, allá en Primera de Juan capítulo 2, lo dice bien claro. Hijitos, les he escrito por carta para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. De modo que cuando tú vives para agradar a Dios y llegas a fallarle, bueno, tenemos ese abogado. Buscas, clamas a Él. Pero tú no puedes clamar a Él si tú no lo has tenido en tu corazón. ¿Cómo vas a hablarle a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a pedirle algo a alguien que no conoces? Si pides algo a alguien que no conoces, te va a tratar como ¿qué? Como un limosnero. Y para Dios no somos limosneros, somos un tesoro. Dice que somos, en el pasaje, en el Antiguo Testamento decía que somos la niña de sus ojos. Y dice que nosotros somos un especial tesoro para Él. Imagínate. Entonces aquí dice bien claro, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, para que no se engañen. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y ese va a andar siempre pensando en las cosas de la carne. Y si esa persona que anda pensando nada más en las cosas de la carne, mira lo que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, está bien que te organices, sembraste o tienes tu trabajo en una empresa, lo que tengas que hacer, que lo hagas, pero siempre Dios por encima de todo. Dios primero. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Entonces nosotros debemos de entender esto, que si nosotros no tenemos al Padre, al Espíritu de Dios viviendo en nosotros, entonces no somos salvos. No somos salvos porque actuamos todavía con los deseos de la carne, vivimos con los deseos de la carne. Pensamos, o sea, digo, hablando en general, ¿no? La gente del mundo piensa en las cosas de la carne. Pero el que es del Espíritu, el que verdaderamente tiene al Espíritu de Dios en él, piensa siempre en las cosas espirituales. Y termina diciendo el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recordemos que nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces aquí dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad dice está muerto para el pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea que hasta entonces es cuando vienes a revivir el Espíritu que estaba en ti, que Dios puso en ti cuando te formó. Dios puso en nosotros espíritu de vida. Pero como la gente nunca se alimentó de la palabra de Dios, porque Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como la gente nunca se ha alimentado de la palabra que sale de la boca de Dios, la gente piensa que leyendo la Biblia ya, ahí está. Y no es así. Esa la palabra que estás leyendo escrita se llama logos. Pero la palabra que sale de la boca de Dios se llama rema.
Y esa palabra que sale de la boca de Dios la da a su siervo. Y su siervo la da al pueblo. Esa es la comida. Allá en Mateo 24:45 dice bien claro: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo? Son aquellos que llamó. Pablo lo dice a los Efesios 4, 11 y 12. Capítulo 4, versos 11 y 12, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el verso 12, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del espíritu, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si es para edificar el cuerpo de Cristo, es para hacer más grande la iglesia. Y la iglesia no es el templo. La iglesia somos los que hemos salido del mundo. Eso quiere decir iglesia, eclesia, kaleos, los llamados fuera. Eso quiere decir, los llamados fuera. Jesús dijo: ustedes están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo, por eso el mundo los va a aborrecer. Entonces, esa es la iglesia. La iglesia siempre va a ser aborrecida por el mundo, hasta que no son tocados por la palabra, los convence la palabra, y es cuando se arrepienten y se convierten. Es cuando dejan de ser muertos vivientes para ser espíritus vivos. Es cuando tu espíritu recobra vida. Entonces aquí vemos un punto muy importante, ¿no? Que cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Entonces ya vimos que debemos de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a ver qué nos dice segunda de Juan, verso 9. Habla, versos 9, 10 y 11. Ahí dice bien claro, segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, nos habla. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando nosotros perseveramos en la doctrina o enseñanza, que es sinónimo de enseñanza, de Cristo, dice que entonces sí tenemos al Padre y al Hijo. Pero si nosotros no perseveramos, no tenemos a Dios. Qué importante es qué doctrina estás siguiendo, qué doctrina te están enseñando. Necesitamos la doctrina de Cristo para estar seguros de que verdaderamente tenemos a Dios, de que el Padre y el Hijo están en nosotros. Juan 15, del 1 al 7. Miren lo que dice allí Juan, capítulo 15, y vamos a ver del 1 al 7. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué cosa hace la palabra? Nos limpia, nos lava de toda maldad, de todo pecado. La palabra. Jesús dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, no porque se las habló, sino porque la recibieron, la creyeron y la recibieron. A eso se refiere. Porque ¿cuánta gente no ha escuchado la palabra y no están limpios? Andan haciendo maldades. Allá los narcotraficantes también claman a Dios, también creen, también han escuchado la palabra, pero no están limpios. Es cuando nosotros la recibimos, la palabra que es Cristo, en espíritu. Pues dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, en es dentro de. Y dice: permanezcan en mí. Por eso es el tema, el título del mensaje. Ser salvo es cuando Dios vive en ti. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y aquí Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes.
como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. La vid es la rama de uva, la planta de uva. Ustedes las ramas, pámpanos son ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahí puedes analizarte a ti mismo también. ¿Qué fruto estás llevando? Ese fruto que estás llevando, lo que estás haciendo, habla de tus hechos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que haces, ¿lo haces de verdad para la gloria de Dios o para tu vanagloria? ¿Lo das, lo haces por amor a Dios? ¿Porque de verdad lo amas? ¿Lo haces porque amas al prójimo? ¿Porque sufres con los que sufren? ¿Lloras con los que lloran? ¿Por eso lo haces? Porque si no lo haces así, es porque Cristo no está en ti. Cristo no está en ti. Por eso aquí mismo Él lo dice, Jesús dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. O sea que analiza si estás llevando buen fruto. Tus hechos glorifican a Dios. Entonces, si Cristo permanece en ti y tú en Él, vas a llevar mucho fruto, porque esa es la naturaleza de Dios. Y si no estás llevando fruto, es porque no está ahí. Aquí lo dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Y los frutos que haces son frutos malos. Es como en el campo, nace la buena hierba, la buena semilla, y también nace la mala semilla. Entonces tú, si no ha nacido la buena semilla en ti, está la mala semilla. Y estás haciendo frutos malos. Para hacer frutos buenos, tiene que estar Cristo en ti. Y aquí lo dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. O sea, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano, o sea, como rama. Dice, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando del infierno. El que no permanece en Cristo dice que se va a secar. Esa rama se va a secar. ¿Por qué? Porque no sirve, no lleva fruto. Y mira, simplemente en cualquier huerta, tú mismo tienes tu árbol y alguna rama está ya secándose. Ya no te va a dar fruto, vas y la cortas para que no esté estorbando. Entonces, eso es lo que dice Jesús aquí. Verso 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahí la gente malentiende, porque piensan que ahí Jesús está diciendo que todo lo que tú pidas te va a dar. Y sí está diciendo que todo lo que pidas te lo va a dar, pero son verdaderamente aquellos que están en Cristo. Porque aquellos que están en Cristo, todo lo que van a pedir no es para su propio provecho. No van a pedir un carro nuevo, una casa o un trabajo ganando más dinero. No, el verdadero cristiano va a pedir cómo glorificar a Dios, cómo llevar más fruto. Va a pedir las cosas espirituales para glorificar a Dios, no lo material. O aún puede pedir lo material, pero para la gloria de Dios, no para su propio provecho. Y Dios, que conoce la intención de tu corazón, Él va a responder de acuerdo a eso. Si es para su gloria, te lo va a dar. Y si es para tu propia destrucción, no te lo va a dar. No te lo va a dar. Y primero, Jesús dijo que el pan es para los hijos. No está permitido quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros, dice. Entonces Dios, como Padre nuestro, nos va a dar lo mejor, lo que nos nutre. A veces queremos algo, pero Dios sabe que no nos edifica. Es como la mamá cuando cocina. Uno siempre, la mayoría, busca comida que le guste, que le satisfaga.
pero no lo que le nutre. Y cuando hacen comida que no te satisface muy bien, no te la quieres comer y es la que más te nutre. Y así es en lo espiritual. Va a haber cosas aquí que no te van a gustar, te van a lastimar, te van a ofender, pero es que es necesario que te la tragues porque así es como te va a nutrir, te va a fortalecer. Porque esa es la que necesitamos, la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es el rema. O sea, ¿qué quiere decir rema? Que te llega y te remueve todo y te hace mirar las cosas como son. Vamos a ver qué nos dice ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, versos 16 y 17 dice: Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto lo que ahorita el pastor Pedro Delgado le está diciendo a la iglesia de Jesucristo, la iglesia cibernética. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que nosotros somos el templo de Dios, donde Dios habita. Pero se está refiriendo a los cristianos, a los que nacieron de nuevo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. O sea que si el Espíritu de Dios habita en ti, tú vas a ser templo santo. ¿Qué quiere decir? Que vas a ser apartado del mundo, apartado de la maldad. Tú, tu persona, tu cuerpo, porque eres templo de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, vive en ti, entonces tú eres un templo santo que te aparta para la gloria de Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí a 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Ahí más adelantito. Dice: ¿o ignoran que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Aquí está diciendo Pablo, dice: ¿acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí vuelve a decirnos que somos templo del Espíritu Santo. Y el cual, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: está en ustedes, el cual, o sea, el mismo, el Espíritu Santo, tienen de Dios y que no sois vuestros. Cuando dice que no sois vuestros, quiere decir que tú ya no eres de ti. O sea, ya no vas a hacer lo que tu regalada gana se te da, no vas a hacer tu voluntad, porque ya no te perteneces a ti. Le perteneces a Dios. Y si Dios, el Espíritu Santo, está en ti, no creas que va a pelear contigo. El Espíritu Santo llega y transforma todo. Y tú ya no te esfuerzas en hacer el bien. Ya no te esfuerzas en buscar las cosas de arriba. Porque esa es la naturaleza nueva cuando naces de nuevo. Cuando el Espíritu entra a ti, es cuando naces verdaderamente de nuevo y vienes a ser hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, versos 13 y 14. Dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo por medio de la carta a los Efesios? Verso 14 dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar, para alabanza de su gloria. Pablo estaba diciéndoles también aquí a los hermanos, a la iglesia de la ciudad de Éfeso, que en él,
o sea, en Cristo Jesús, ustedes también habiendo oído la palabra, oigan, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, que habiendo escuchado verdaderamente la palabra de Dios, la escritura. Ahora, que ciertamente hay ciertas cosas que a través de las traducciones cambia un poco, pero el Espíritu Santo te lo hace ver, te lo hace entender, te da la sabiduría para entenderlo. Entonces, aquí dice bien claro que cuando oímos la palabra de verdad, y ahí habla cuál es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, porque eso es evangelio, noticias nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, o sea que no nomás lo oíste el evangelio, las noticias nuevas de salvación, sino que creíste también. Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nos vuelve a confirmar que el Espíritu Santo llega a nosotros por medio de escuchar la palabra de verdad, o sea, el evangelio. Pero que lo escuches en tus 5 sentidos espirituales. Porque cuando lo escuchas es cuando va a causar el impacto y es cuando te va a mover a obedecer la palabra. Menos no. Tú no tienes, dice la Escritura, que el hombre no es digno de dirigir su propio paso. Parece que es Jeremías 17:5. Dice que al hombre no es digno de dirigir su propio paso porque lo dirige de continuo al mal. Pero cuando nosotros oímos la palabra de verdad, creemos en el evangelio, dice, entonces es cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ya era una promesa que se le había hecho al hombre de que iba a venir el Espíritu Santo. Fue lo que Jesús dijo a sus discípulos. Y dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, es las arras de la promesa. Vamos a ver ahora ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 20 a 22. Nos habla mucho respecto a esto. O sea, y son varios pasajes para que no haya lugar a duda, para que verdaderamente lo creas, porque es Dios quien habla, no el hombre. Aquí lo estamos viendo, 2 de Corintios, y vamos a leer el capítulo 1, versos 20 a 22. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con ustedes, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Mire qué precioso. Dice que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, el Espíritu tiene que estar en tu corazón. Y cuando habla del corazón no se refiere a la bola de carne, se refiere al centro, porque el centro de ti es tu corazón y tu centro es en tu mente. En tu mente es donde estás centrado o no estás centrado. Si en tu mente, porque de ahí de la mente viene todo, de ahí sale. Entonces cuando tú pones tu mente alerta a escuchar, la analizas, la retienes y la bajas a tu corazón, es cuando verdaderamente Dios hace la obra. Ahí en 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 6, mira que nos dice:
2 Corintios capítulo 6, verso 14 a 16. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí Pablo a través de este mensaje a la iglesia de Corinto? Dice bien claro que nosotros como cristianos no podemos unirnos en yugos desiguales. O sea, no te puedes casar, si eres cristiano, no te puedes casar con una mujer del mundo o un hombre del mundo. ¿Por qué? Porque no hay concuerda la luz con las tinieblas. Cuando eres un cristiano nacido de nuevo, eres luz, porque Cristo es la luz del mundo y esa luz vino a ti. Y dice que no concuerdan en nada. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, el templo de Dios que somos nosotros, ¿qué acuerdo hay entre ellos? Dice, entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo de Dios, donde Dios vive en nosotros. Y él mismo dice, había una profecía, dice, como dijo: habitaré y andaré entre ellos. Entre, o sea, dentro de ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú no puedes decir que mi Dios es tu Dios si no has nacido de nuevo, si no lo tienes viviendo, si verdaderamente tu cuerpo es templo del Espíritu Santo o es templo de Satanás. Porque recuerden que el diablo quiere habitar dentro de las personas. Por eso el mundo anda así en la maldad, porque el mundo está muerto. Vamos a ver ahí mismo, capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire qué tremendo. Dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, porque nosotros somos esos vasos de barro. Nosotros somos de tierra. Dios se lo dijo a Adán, que el día que él pecara iba a morir. Dice: y volverás a la tierra, porque de ahí fuiste tomado, pues polvo eras y al polvo volverás. Entonces ahí vemos que nosotros, que somos barro, somos vasos de barro, tenemos ese tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A ver, díganme, ¿qué persona, teniendo sus riquezas, las va a poner en un lugar tan sencillo, tan sin valor, tan fácil de que se lo roben o se quiebre? Nadie. Todos tienen sus cajas fuertes y ahí tienen sus tesoros. Pero la Biblia dice que nosotros, es lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? La Biblia dice bien claro que nosotros somos ese tesoro, pero tenemos ese tesoro, o sea, Dios. Cuando Dios viene a vivir en ti, tú no te sacaste la lotería, tú eres riquísimo, heredero de Dios, y Dios es el oro y la plata y todo lo que en el mundo hay, es de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos al Padre viviendo en nosotros, al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos ese tesoro en vasos de barro. O sea, nosotros somos de barro, que fácil nos quebramos, fácil caemos.
pero dice que lo hizo así para que la gloria sea de Dios. O sea que cuando Cristo está en ti, aunque seas frágil y todo, en Dios eres fuerte, porque es Dios quien está haciendo la obra para mostrar al mundo su poder. Mira ese vaso, ese hombre ignorante que ni estudió, y mira cómo es. Así hablaban de los apóstoles, que no son del vulgo estos, pescadores, eran recaudadores de impuestos, eran los más rateros como hasta la fecha. Entonces, aquí vemos claramente lo que Dios nos habla, ¿verdad? Que nosotros somos vasos. Tenemos ese tesoro en vasos. Vamos a leer, por último, para terminar. Dice la carta a los Hebreos. Vamos a leerla. Carta a los Hebreos. Y capítulo 2. Y vamos a leer versos del 1 al 4. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea que si estás ahí presente y estás oyendo este mensaje, esta escritura que es de parte de Dios, aquí te está diciendo el escritor a los Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia, diligencia es sinónimo de rapidez, de prontitud, atendamos las cosas que hemos oído. O sea que si tú lo has oído, que lo atiendas con diligencia. No sea que nos deslicemos, o sea, no sea que caigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, la palabra que Dios le daba, por medio de su ángel, se los daba a la gente, a las personas. Vemos, por ejemplo, cuando el ángel Gabriel llegó a María y le dijo que era ella una favorecida mujer. Y le dijo que iba a quedar encinta y todo. Y ella aceptó, aún sabiendo el riesgo que corría de que la mataran a pedradas. Pero a José se le reveló en la noche y bueno, vemos que José atendió. Y dice aquí: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, o sea, toda desobediencia, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros este mensaje lo descuidamos? Por eso dice el título del mensaje: ser salvo es cuando Dios vive en ti. Y si estás oyendo, tú te das cuenta, te analizas tú mismo que está viviendo en ti o no está viviendo en ti. Y si te das cuenta que no está viviendo en ti, aquí es esta escritura. Es necesario que con más diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. O sea, lo que ya oíste, te encuentras no aprobado, entonces actúa. No sea que nos deslicemos, dice, no sea que caigas de la gracia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, esa salvación tan grande fue anunciada primeramente por el Señor. Esa salvación se refiere al Evangelio por el Señor, porque eso fue lo que empezó a predicar, el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Noticias nuevas de salvación. Esa salvación nos fue anunciada por el Señor y después por sus siervos, los apóstoles, y después por todos aquellos que creen en Jesús por las palabras de ellos. Juan 17, capítulo 17, ahí lo habla, donde Jesús está orando al Padre por sus discípulos. Y dice: y no pido solamente por estos, sino también por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Yo creí por la palabra
escrita por medio de ellos. Y Dios quiere que también hagas lo mismo, que si oyes hoy la voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque después puede que se acabe la medicina y ya no haya. Con esto terminamos. Efesios capítulo 5, versos 15 a 17. Efesios capítulo 5, y vamos a leer el verso 15 a 17. Dice así la palabra del Señor. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí te está hablando el Señor, me está hablando a mí. Miren pues con diligencia cómo andan. O sea, analízate, cómo andas. Y si andas conforme a los deseos de tu carne, es tiempo de que busques al Señor. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Desde aquel tiempo Pablo miraba que los días eran malos. ¿Cuánto más ahora? Mira los días cómo están, mira la gente, mira la humanidad, mira los animales, mira el campo que ya no te produce, mira todo cómo se está poniendo. Verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que lo recibas, que Él viva en ti, para que seas verdaderamente salvo. Ser salvo es cuando Dios vive en ti. Ese fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartirte allá a la iglesia cibernética de Jesucristo y aquellos que están acá y todos cuanto el Señor llame. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Fue para mí un privilegio, un placer haber compartido con ustedes. Y es el gran deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que cumpla el objetivo por el cual la palabra es enviada. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, quieres compartir algo conmigo, quieres llamar al Señor y pedirle perdón, invitarlo a entrar a tu corazón en tus propias palabras, tú puedes hablar con Él, invitarle, dile: Señor Jesús, perdóname. Y en este momento yo te acepto, te recibo. Quiero que entres a vivir en mí. Porque como dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. ¿Quieres dejar de pecar? Deja que el Espíritu de Cristo verdaderamente entre a tu corazón y no solamente a tu mente, como en toda la gente religiosa. ¿Tienes preguntas? Llámame. Mi número de teléfono es área 557-8277. Ese es mi número de teléfono. 210-557-8277. Ese es mi número y soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Vivo en San Antonio, Texas. Que Dios te bendiga y me daría mucho gusto saber de ti. Nos vemos la próxima. Adiós.